¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te traigo una nueva entrega sobre literatura mexicana. Hoy vamos a hablar sobre la literatura de principios del siglo XIX. En los videos anteriores, en los que hablamos de la literatura durante el virreinato, mencionamos cómo poco a poco empezaba a surgir un sentimiento de propiedad a estas tierras en los autores que se expresaban en América. Ya no se sentían tanto españoles o representantes de la corona, sino que se empezaban a sentir mexicanos. La sociedad novohispana estaba dividida en muchas castas y clases sociales, lo que no ayudaba a contrarrestar este sentimiento. Entre las cuatro clases sociales principales se encuentran los españoles, que literalmente eran gente nacida en España que se vino a vivir a América, los criollos, hijos de españoles, pero que habían nacido aquí en América, los mestizos, que eran hijos de un español con una indígena, y, en cuarto lugar, los indígenas propiamente, que de estas cuatro principales clases sociales estaban al fondo de la tabla. Los criollos y los mestizos se sentían los verdaderos dueños de estas tierras y se ofendían por la imposición de españoles en puestos importantes, así como por su prioridad en prácticamente cualquier ámbito de la vida diaria. De esta manera, desde mediados del siglo XVIII comienzan a surgir voces en América que exigen un nuevo gobierno que no rinda cuentas a la corona española. Desde la insurrección de Jacinto Canec en 1761 hasta el intento de gobierno representativo de Francisco Primo de Verdad y Ramos en 1808. A lo que también se suman noticias sobre la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos. Todo esto en conjunto ayuda a crear un ambiente que estalla en septiembre de 1810 en lo que hoy conocemos como el Movimiento de Independencia de México. Este movimiento no solamente se forjaría con machetes y mosquetes, sino que tenía una base intelectual que se fundamentaba principalmente en autores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Es así como nos encontramos de pronto con Miguel Hidalgo y Costilla, probablemente el personaje histórico mexicano más controversial, pues tenía muchos claros y muchos oscuros, muchas luces y muchas sombras. Sin embargo, entre peras y manzanas, termina dando el famoso grito de Dolores, con el cual inicia un movimiento del que no vería su culminación. Solo 2 semanas después de iniciado este movimiento, el 28 de septiembre de 1810, el obispo Manuel Abad publica un edicto en el que excomulga a Miguel Hidalgo de la Iglesia Católica, tachándolo de hereje y de muchas otras cosas más. Por esto, Hidalgo se defiende el 5 de diciembre del mismo año, publicando un manifiesto. Este manifiesto se caracteriza, a diferencia del edicto eclesiástico, por su sencillez y claridad. Si bien es cierto que Miguel Hidalgo batalló mucho para poder copiar y distribuir este manifiesto, a fin de cuentas lo logró, y hasta el día de hoy todavía conservamos lo que dice el texto. Así, sin saberlo, marcó un hito en la literatura mexicana. Al mismo tiempo que Hidalgo y su gente luchaban en los campos de batalla, una nueva generación de criollos y mestizos fundaban periódicos desde los cuales defenderían los ideales soberanos. Entre ellos destacan El Despertador Americano y El Ilustrador Americano, en el cual llegarían a trabajar personajes como Andrés Quintana Roo e Ignacio López Rayón. En este marco histórico aparece José Joaquín Fernández de Lizardi, también llamado el Pensador Mexicano y conocido más popularmente en la actualidad por su novela El Periquillo Sarmiento. Esta es una novela picaresca que refleja lo más chusco y desagradable de la vida colonial, así como los valores de la sociedad virreinal y las aspiraciones mestizas y criollas de llegar a ser alguien. El Periquillo es un personaje bastante desagradable que sobrevive casi de milagro a una serie de desgracias que él mismo se ocasiona por sus acciones e irreverencias. Vale mencionar que el mismo autor escribió otras 3 novelas que, si bien no son tan conocidas en la actualidad, tienen el mismo valor literario e histórico, que se llaman Don Catrín de la Fachenda, La Quijotita y su prima y Noches Tristes y Día Alegre. Otro personaje importante es Fray Servando Teresa de Mier, dominico doctorado en teología por la Real y Pontificia Universidad de México, quien fue encarcelado en incontables ocasiones y prófugo en cada una de ellas. Fue perseguido por la corona varias veces por oponerse directamente al gobierno español en América. Gracias a sus enemistades tuvo una vida bastante ajetreada y en constante cambio, por lo que no conservamos muchas de sus obras en la actualidad. Entre aquellas que sí conservamos están sus cartas y alegatos, sus memorias
y su famosa Historia de la Revolución de la Nueva España. Una de las cosas por las que es más recordado actualmente es por su famoso discurso en el que aseguró que Quetzalcóatl en realidad era Santo Tomás, quien había venido a América antes de la llegada de los españoles para evangelizar a los indígenas. Si bien esto suena raro, en realidad no hay que tomarlo en cuenta como un tratado teológico, sino político, pues una de las razones que daba la corona para la conquista sobre los indígenas era su evangelización y salvación de sus almas. Ahora con esto Fray Servando asegura que no hay nada que agradecer a los españoles, pues los aztecas ya eran cristianos desde antes de su llegada. En sus últimos años formó parte como diputado de los primeros 2 congresos constituyentes del México independiente, en los que se destacó por oponerse férreamente a Iturbide. Y finalmente vamos a terminar hablando de Andrés Quintana Roo, el mayor exponente de la llamada poesía cívica y uno de los intelectuales fundamentadores del movimiento de José María Morelos y Pavón. Una vez consumada la independencia, dedicó odas e himnos a la nueva patria naciente y en la actualidad es un referente de esos ideales cívicos que en algún momento parecieron inalcanzables, pero que empezaron a rendir frutos en septiembre de 1821. Por mi parte eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Te deseo muchas bendiciones, que estés muy bien y nos estamos viendo próximamente con más información.